Bienvenidos a un nuevo video acá en su canal Jesús el único Dios. En esta maravillosa oportunidad damos gracias a Dios por este privilegio de poder estar y compartir con ustedes un nuevo video. Vamos a hablar hoy acerca de la unicidad de Dios, cómo se presenta Dios desde un principio y cómo se da a conocer al resto del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Vamos a hablar un poco desde el principio, del comienzo de la unicidad, cómo Dios, nuestro Dios, se presenta al mundo, cómo empieza toda la doctrina de la unicidad, porque según verdad, diferentes denominaciones afirman que la doctrina de la unicidad desde un comienzo queda descartada por la Biblia. Y vamos a comprobar en esta oportunidad que la doctrina de la unicidad de Dios desde un principio, desde el comienzo, se comprueba de que es bíblica, 100% bíblica, y lo vemos a medida de que la Biblia se va desarrollando. Podemos ver y afirmar que la unicidad se refiere al único Dios verdadero, al único Dios, como lo demuestra Judas 1:25, que nos dice textualmente, y dice: al único y sabio Dios, quien sea toda honra, todo honor y toda gloria por todos los siglos. La palabra clave es al único, que en el hebreo original es Ejad, significa el único Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, desde el principio de la creación, desde el principio de las escrituras, encontramos que dice Génesis 1:1, comienza de esta manera: en el principio creó Dios. Está hablando en singular. Creó Dios los cielos y la tierra. Y a medida usted lee ese capítulo y dice siempre y dijo Dios, ¿verdad? Está siempre en singular. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Y dijo Dios muchas cosas. Creó Dios todas las cosas. Pero cuando ya viene la creación del hombre, ahí donde nos encontramos, según los hermanos, ¿verdad?, trinitarios y de otras denominaciones, el error que para ellos demuestra la Trinidad o demuestra la divinidad de dos o tres personas. Pero vamos a leerlo textualmente. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice: y creó Dios. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que si fuera un Dios trinitario, un Dios que se compone en una unidad de personas, como lo afirman los hermanos trinitarios, ¿por qué en el versículo 27? ¿Por qué no siguió diciendo y crearon los dioses al hombre? Y no, ¿verdad? Porque lo sabemos que la palabra, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, debemos de recordar que el ejército celestial de Dios, hablamos de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ya estaban creados. Y en ese momento ya el enemigo, el diablo, ya había caído a la tierra. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, no es que los ángeles participaron en la creación, ni mucho menos crearon algo en la tierra. Simplemente cuando Dios dijo hagamos al hombre, no le hablaba a alguien dentro de él, sino que hacía partícipe para dar a conocer a los ángeles, para darles un poco de que ellos estuvieran ahí. Dijo hagamos al hombre, no refiriéndose que ellos participaron, ni mucho menos crearon al hombre. Entonces, en el verso 27 te lo confirma, que solamente Dios y solo Dios tiene el poder de crear y hacer. Y dijo Dios, en verso 27 dice: y creó Dios al hombre. Y así sucesivamente en todo el libro de Génesis habla de la manera singular. Y creó Dios y hizo Dios. Más adelante en el Nuevo Testamento vino Dios Padre en la manifestación de Hijo, como lo declara Isaías 9:6. La profecía de Isaías 9:6 dice: mas un hijo nos es dado,
hijo no es nacido, el principal sobre sus hombros, y llamar a su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese hijo que declara Isaías es el hijo que nació de María. Ya se había profetizado mucho tiempo atrás. Y ese hijo nació y fue llamado su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Y quién solamente puede salvar? Solamente Dios. ¿Y a qué nombre se le dio la autoridad para salvar pecados, salvar a las personas? En el nombre de Jesús, porque el ángel se lo declara y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, ahí vemos al Padre manifestándose en hijo, manifestándose en carne, como dice las escrituras, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Y haciéndose obediente a muerte y muerte de cruz. ¿Y quién murió? Jesucristo. ¿Murió Jesucristo Dios? No, murió Jesucristo hombre. ¿Por qué decimos Jesús solo? Porque solamente Jesús, aunque tenía el velo de carne, Dios estaba en él. ¿Cómo usted me puede comprobar que Dios estaba en él? Claro, la misma Biblia lo dice, que Dios estaba en Cristo, o sea, adentro de ese velo de carne estaba Dios, la esencia de Dios. Y cuando Dios está adentro, no quiere decir que en el cielo se queda vacío o no hay Dios quien cuide el reino celestial, que cuide de los ángeles. No. Acordémonos que Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, está en todo lugar. Podía estar en Cristo como en su humanidad, pero también podía estar en cualquier parte donde se invocare su nombre. Así como el aire que respiramos está en todo lugar, así es el mismo Dios que lo llena todo. Por eso decimos que el Padre es Jesús, como lo declara Génesis 1:1, que el Padre fue el que creó todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, y Jesús es hijo. ¿Por qué? Porque nació del vientre de María. Y todo lo que nace de una mujer, pues se le llama hijo. Y en este caso fue llamado Hijo de Dios. Ok, y es el Espíritu Santo hoy en día. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos dar el título de persona a Dios. Dios no es persona. Como lo dicen, lo afirman los hermanos trinitarios, que dicen que son las tres divinas personas. Y ahí está un error grandísimo, porque Dios no es persona. Dios es espíritu. Y por lo tanto, no se puede dividir a Dios, porque Dios es indivisible. Esto quiere decir que no podemos dividir a Dios en tres divinas personas, pero en un solo Dios verdadero. No da los números. Y ahí no estaríamos, ahí no sería Dios un Dios indivisible, porque ya estaríamos dividiendo a Dios, es un error muy grande. Ok, y Espíritu Santo que hoy vive, no solamente vive, sino que está en nosotros, adentro de nosotros. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que pide el Espíritu de Dios, Dios entra en él. Y como dice la Escritura, que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Joel 2 dice de que en los postreros tiempos Jehová o Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Es por eso que hoy en día vemos que el Espíritu Santo se derrama todavía, porque ya estamos viviendo en los postreros tiempos. Todavía se sigue derramando ese maravilloso Espíritu de Dios sobre cada uno de los que creemos en Él. Ok, aleluya. Entonces, Dios es un Dios único, es uno, como lo dice Deuteronomio 6:4, el gran y el principal mandamiento de todos. El mismo Jesús, nuestro Salvador, lo dijo, que el principal mandamiento de todo es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno o único. Uno es, no hay más.
No hay más de uno, no dos, no son tres, es uno. La misma Biblia lo dice. Los hermanos trinitarios dicen que Dios no se ha manifestado en Hijo ni en ninguna otra manera. Cuando la misma Biblia lo dice que Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne, una manifestación de Dios como muchas de las que Él ha hecho. Dios se manifiesta de muchas maneras, muchas formas. En el caso del Hijo, fue la mayor manifestación de Dios, porque un espíritu no pudo venir y morir por nuestros pecados. Tuvo que vestirse de un velo de carne para poder hacer ese sacrificio que hasta el día de hoy vale mucho para nosotros. Ok, entonces nosotros como unicitarios estamos siguiendo el lineamiento que Dios dejó desde un principio y somos monoteístas como el pueblo de Israel. Seguimos la misma línea y por lo tanto podemos decir que nuestro Dios uno es. Santiago lo dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué creen los demonios? Y tiemblan. Que Dios es uno. Es uno numérico, es uno, único, único. Entonces, mi Dios sigue siendo uno desde el principio. Es uno hoy y seguirá siendo uno en mañana. Bendiciones.